Muy bien, estamos ahora mismo con Rolando Escaró para el hashtag COVID, él es jefe de las sesiones internacionales, pero sin duda el tema que hemos abordado en el informe especial, Rolando, es terrible porque además nos hace pensar cómo va a estar la salud mental de la sociedad en unos años más adelante, que ya tiene además una deuda ahora mismo con estos niños que tienen la ausencia del padre o de la madre, en algunos casos de ambos. Así es una serie de secuelas y de consecuencias que no se habían tenido en cuenta porque evidentemente tampoco se tenía una prevención o no se había calculado inicialmente cuánto iba a durar la pandemia. Entonces son cosas que van surgiendo. Obviamente ya estamos casi 2 años en esta situación y lógicamente las secuelas son las que se van a ver a futuro, principalmente en los más jóvenes, ¿no? Un dato curioso es que, por ejemplo, han aumentado las cifras de ansiedad y de depresión en las personas que han estado confinadas justamente debido a la pandemia, ¿no? Pero ese no es el único tema que vamos a tratar hoy día. Nuevas olas de coronavirus se han registrado en los países con mejores tasas de vacunación. Ese es un tema que nos concierne mucho. La falsa sensación de protección que motiva el abandono de otras medidas de bioseguridad sería la causa de estos repuntes. Vamos a verlo en la primera nota. La vacunación es una de las principales herramientas para evitar los contagios y contener el avance de la pandemia. Esta no funciona por completo si se abandonan otras medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Prueba de ello es nuestro país vecino Chile, que enfrentó uno de sus momentos más críticos de la pandemia justo cuando lideraba la vacunación en Latinoamérica y se ubicaba como el 5º territorio en el mundo con más dosis administradas por cada 100 habitantes. Pese a lo que sería una exitosa campaña de inmunización, los contagios aumentaban y las hospitalizaciones llegaron al 95% en todo el país. De acuerdo a los expertos, una de las razones de lo que a simple vista parece ser una contradicción fue la flexibilización de medidas durante las vacaciones de verano de ese país. Confiados, gran cantidad de chilenos viajaron de una región a otra, provocando así la propagación del virus por todo el territorio, lo que por supuesto hizo necesaria la reinstauración de restricciones como los confinamientos focalizados. Esta sensación de falsa protección también se vivió en Reino Unido, Estados Unidos y España, que pese a liderar las tasas de inmunización en el mundo, están enfrentando nuevas y más fuertes olas de coronavirus. En Reino Unido, por ejemplo, el celebrado Freedom Day, en el que incluso se eliminó el uso obligatorio de la mascarilla tras alcanzar la vacunación del 70% de su población, solo fue un impulso para que semanas después las cifras de contagios aumentaran considerablemente. En España, un viaje de fin de curso a Mallorca desencadenó un brote que hizo retroceder a las autoridades, tanto que regiones como Cataluña volvieron a los toques de queda. Y aunque las nuevas variantes podrían ser uno de los factores de estos repuntes, las fiestas masivas, aglomeraciones y el abandono de las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas o distancia social juegan un rol importante en estas nuevas olas. Israel, que fue el primer país en eliminar restricciones por su exitosa vacunación, tuvo que volver a exigir el pase verde para el ingreso a establecimientos públicos, así como prohibir reuniones masivas. Estos ejemplos son una importante lección para todos los países. Es necesario tener claro que los expertos señalan que aquellos países que solo apuntan a la vacunación como única estrategia contra la pandemia tienen la batalla perdida. De hecho, esto preocupa, Rolando, porque aquí no tenemos tan avanzada la vacunación a nivel nacional, pero empezamos a ver ya que aumenta los casos de fallecimientos y supongo que hay que tener especial atención en aquellas regiones que se les ha felicitado por el avance, donde hay un 40% de la población vacunada. Así es, son contagios que van aumentando día a día y acá hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Esto ya no depende de qué tan rápido puede avanzar el gobierno con la vacunación. Esto ya depende de los mismos habitantes y de los mismos peruanos que tienen que cuidarse. Lo que estamos viendo que ha pasado en otros países es que inicialmente la gente que recibía las vacunas se confió y pensó que ni bien te ponen la vacuna, a la hora ya estás totalmente protegido y no funciona de esa manera. Otro error que cometieron muchas personas es que pensaban que ya habían, digamos, superado el peligro de contagiar. Una persona que está vacunada puede contraer la enfermedad. No quiere decir que va a desarrollar
desarrollar síntomas graves, los puede desarrollar en un menor porcentaje, pero sí puedes contagiar a otras personas. Veíamos lo que ocurrió en Chile, en España, por ejemplo, en algunos países de Europa, que muchas personas contagiadas empezaron a viajar a regiones donde había gente que aún no se contagiaba. Entonces, entre ese grupo habían portadores del virus. Lógicamente fueron transmitiendo la enfermedad a otras personas que aún no se habían inmunizado y que evidentemente corrían el riesgo de perder la vida y que eventualmente murieron. Entonces, esa es una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta porque, como tú bien mencionabas, la vacunación en nuestro país está avanzando, pero todavía a pasos progresivos, relativamente lentos si los comparamos con Chile, con Estados Unidos, con España, con el Reino Unido, que ellos ya han tenido unas campañas exitosas de vacunación, pero han enfrentado olas de contagios. Entonces tenemos que tener en cuenta estos errores que se han cometido principalmente en la población para no equivocarnos de la misma manera y tener precaución ante el surgimiento de una tercera nueva ola de contagios aquí en el Perú, ¿no? Y incluso se ha escuchado también algunos padres decir, bueno, yo ya estoy vacunado, no pasa nada, entonces salen a todos lados con sus criaturas y los niños, si bien es cierto, en un porcentaje bastante menor llegan a cuadros graves. Lo cierto es que también tenemos en nuestro país pequeños que no solo han llegado a UCI, sino que lamentablemente han fallecido, y no todos por alguna comorbilidad, porque lamentablemente este virus es como una ruleta rusa. A algunos les agarra más fuerte que a otros, aún teniendo aparentemente un historial de salud sano. Así es, lo ha dicho muy bien. Pero en medio de la aparición de nuevos contagios, continúa también la polémica por si van a ser necesarias unas dosis de refuerzo de las vacunas. Aunque en algunos países ya la aplican en pacientes inmunodeprimidos, aún está en investigación si las personas que no sufren de ninguna condición necesitan una tercera dosis de las vacunas. Vamos a verlo en la siguiente nota. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos no aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID hasta que otros países con menores ingresos terminen de inocular a su población más vulnerable. Estados Unidos, Israel y Uruguay ya administran una tercera inyección en adultos mayores de 50 años y en personas inmunodeprimidas, como pacientes oncológicos con VIH o que han recibido un trasplante de órganos. Siguiendo con las recomendaciones de la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hasta el momento, los especialistas no se ponen de acuerdo respecto a la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo en aquellos que no sufren de ninguna condición. Solo coinciden en que los anticuerpos que aportan las vacunas podrían disminuir con el tiempo o por la aparición de las nuevas variantes. Una de las dificultades para dar luz verde a la aplicación de una tercera dosis reside en que aún no se tiene la información suficiente para determinar cuánto dura la protección inmunológica, pues muchos países están en pleno proceso de vacunación. Mientras tanto, Pfizer viene actualizando una nueva versión de su fórmula más potente contra las mutaciones y Moderna y Johnson & Johnson investigan los beneficios de una vacuna adicional. Para los expertos, una tercera dosis podría ser necesaria anualmente para mantener la eficacia de la vacuna. Es algo que evalúan día a día. Si a través de estudios comprueban que la inmunidad disminuye en gran magnitud o que las variantes evaden la protección, serán los primeros en recomendar la dosis de refuerzo para todos. De hecho, Rolando, también lo que estaba diciendo la Autoridad de Salud en nuestro país es que esto estará en evaluación, por ejemplo, en principio para el personal de salud. Y nos dirás también, ¿será de acuerdo también al mecanismo de cada vacuna? Hay que recordar que no solo se están pidiendo refuerzos por una de las marcas o de los laboratorios de las vacunas, sino en otras partes del mundo, también por la Pfizer, que acá se ha aplicado con gran éxito o aceptación de la ciudadanía. Claro, como mencionaba el informe, Pfizer está trabajando en una tercera dosis. Lo mismo está pasando con Johnson & Johnson y la vacuna Janssen. Moderna está haciendo lo mismo. Diferentes laboratorios están haciendo lo propio con la evaluación de dosis complementarias. ¿Pero eso a qué se debe? Aquí hay pacientes, personas que tienen el sistema inmune más débil debido a enfermedades que padecen. Por ejemplo, personas que tienen cáncer, personas con VIH, personas con diferentes tipos de condiciones de salud cuyo sistema inmune se debilita o tiene las defensas más bajas, por decirlo de una manera más simple. Entonces, esas personas sí son candidatas ideales para recibir una dosis complementaria de la vacuna. En las personas sanas, digamos, que no tienen ninguna de esas condiciones, se está evaluando cuánto puede durar los anticuerpos generados por las vacunas para saber exactamente en qué momento necesitan una dosis complementaria. Ahora, los resultados todavía son
diferentes entre las personas, porque hay personas que desarrollan anticuerpos que tienen mayor duración, por decirlo de una manera, y otras personas que los anticuerpos les duran muy poco. Entonces se está viendo eso. Ahora, lo que se especula es que probablemente sea necesaria una dosis de refuerzo de manera anual, como pasa con las personas que reciben una vacuna de influenza, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pero vamos a cambiar de tema porque según investigaciones, las personas vacunadas y contagiadas con la variante Delta tienen la misma carga viral que alguien que no está inmunizado, por lo que no deben bajar la guardia. Los científicos han determinado que a diferencia de las otras mutaciones, Delta es la que se propaga más fácilmente, incluso entre quienes han recibido 2 dosis de las vacunas. Vamos a ver. Estar vacunado contra el coronavirus no evita que una persona se contagie y que no continúe propagando la enfermedad. En el caso de las variantes del SARS-CoV-2, Delta detectada por primera vez en la India es la que más probabilidades tiene de transmitirse incluso entre quienes han sido inoculados. Una reciente investigación en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur demostró que los vacunados infectados con Delta tienen la misma carga viral en la nariz que aquellos que no han sido inmunizados. Esto significa que a pesar de la eficacia que ofrece el fármaco anti-COVID contra las hospitalizaciones y las muertes, los contagios con esta evolución de la COVID-19 no se pueden evitar. Y el riesgo radica cuando un vacunado contrae la enfermedad y no desarrolla síntomas, infectando así a más personas con esta mutación sin saberlo. De otro lado, un estudio reveló que la carga viral de los vacunados contagiados con Delta disminuye después del día 7, a diferencia de quienes no han recibido ninguna dosis. Mientras los análisis avanzan, lo que aún no se ha podido determinar es cuál es el grado de responsabilidad de los inmunizados en los contagios masivos de la comunidad. Es por eso que una vez más estos hallazgos reafirman la importancia de continuar con las medidas de bioseguridad para evitar que el virus siga mutando. Entre las más importantes destacan el lavado de manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados, pues ayudará a reducir en gran medida la transmisión de la variante Delta. Asimismo, no se debe dejar de lado la doble vacunación en la población y sobre todo en las personas más jóvenes para hacerle frente a la pandemia. Aquí es importante reiterar algo. Las personas que están vacunadas sí pueden contagiar a otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Una persona que ya recibió las 2 dosis de la vacuna, o si ha recibido una vacuna de monodosis, de una sola aplicación, puede contagiarse, por ejemplo, de la variante Delta, pero su carga viral va a disminuir después de una cantidad de días. Pueden ser 7 días, 5 días, 8 días, pero en ese lapso de tiempo sí puede contagiar a otras personas. Es muy poco probable que una persona que ya ha estado totalmente vacunada pueda acabar en UCI o pueda desarrollar cuadros graves de la enfermedad. Ahora, esto no quiere decir que no le va a pasar a nadie. Puede darse el caso de alguna persona que está vacunada que puede desarrollar un cuadro grave, porque todas las personas reaccionamos diferente y nuestro sistema inmune no funciona igual. Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta las personas. No quiere decir que si estás vacunado tienes el mismo peligro de contraer la enfermedad que otro. Porcentaje de efectividad. Exacto. Pero cada vez más pacientes recuperados de COVID experimentan debilidad y una importante pérdida de masa muscular. Los expertos señalan que se trata de la sarcopenia, una enfermedad que podría incluirse en la lista de secuelas del virus. Vamos a ver. No causa dolor, avanza gradual y sigilosamente, pero en el momento menos pensado, la persona que lo padece ya perdió gran cantidad de masa muscular. Generalmente se la ha atribuido al paso de los años, cada vez más pacientes de COVID prolongado vienen experimentando los estragos de la denominada sarcopenia. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de fuerza y masa muscular que juegan un papel importante en la patogénesis de la fragilidad y el deterioro funcional de las personas. Y su vínculo como un efecto post-COVID sería consecuencia del aislamiento social. Según explican los especialistas, la cuarentena que se les impone a los pacientes de coronavirus para evitar contagios genera una disminución considerable en su actividad física e ingesta de una dieta adecuada, lo que los vuelve más propensos a desarrollar sarcopenia. Un mal no menor, pues la disminución de masa muscular se suele manifestar con la pérdida de peso y anorexia, podría derivar en una reducción de movilidad que aumenta el riesgo de caídas y fracturas, obligando así una asistencia permanente para los pacientes. En
En este panorama, los más afectados son nuevamente los adultos mayores que llegaron a UCI por COVID-19. Así lo indica un estudio de Reino Unido que identificó mayor incidencia de sarcopenia en esta población a 6 meses de superar el virus. Para detectarlo, los expertos recomiendan realizar una evaluación de fuerza muscular con ejercicios simples como la fuerza de agarre, seguido de una prueba de resonancia magnética y tomografía computarizada, pues su detección temprana puede minimizar el riesgo de muerte. Bueno, aquí la conclusión un poco apunta a que esta secuela podría deberse, digamos, a la permanencia en cuidados intensivos, a la inactividad, a la falta de oxígeno y también a los medicamentos que reciben las personas, los que recibieron inicialmente. Ahora, digamos, se tiene una mayor precisión respecto a los medicamentos que se están aplicando, pero igual las personas que han superado cuadros graves de coronavirus experimentan estos síntomas de sarcopenia, de debilidad y disminución de masa muscular. ¿Eso cómo se evita? Tal vez haciendo ejercicios, siguiendo una buena dieta, y si una persona se da cuenta que empieza a tener mucha debilidad, tal vez ir a hacerse chequeos médicos y consultar con los doctores, no confiarse mucho de lo que le están diciendo los vecinos o los amigos, o me dijeron que mi tío tomó esto, ¿no? Es mejor ir al médico y hacerse un chequeo y ver qué es lo que está pasando. Bueno, es mejor prevenir. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Ha sido muy interesante el día de hoy e importante, señores, porque los números dan cuenta de que estaríamos ya arrancando la tercera ola. Gracias, Rolando. Gracias a ti. Precisamente vamos a hablar de la enfermedad de la